A las 8 de la mañana, 19 minutos en la ciudad de Miami, saludamos a Carlos Fuchán. Para él son las 2 de la tarde, 19 minutos en Barcelona, España. Carlos, bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, don Iserio Barrios, muy buenos días para ti y todos los que están en el continente americano. Buenas tardes para los que estamos en el... Tengo muy bajito su sonido, Carlos. Si usted tuviera la gentileza de subirle 2 punticos a su micrófono o allí en la consola, porque está muy, muy bajito. Mire a ver el volumen del micrófono. ¿Qué tal se oye ahora? Sí, claro, cambió. Bueno, entonces saludo nuevamente a todos los que están en el continente americano con un buenos días y a los que estamos en el continente europeo con buenas tardes. Si hay alguno por el Asia será buena madrugada, pues. Y especialmente a los radioescuchas de vivelestereo.com, también para ti, para Carolina, para Mónica, para Alonso y Nelsi, que están siempre firmes, ya oyentes, veo que están entre los primeros que se ponen en el chat. Un saludo cordial también para algunos hermanos de Morelia, Antero y Marta, que son asiduos al programa, y otros también, Mario, Rogel y su hijo Esteban. Un saludo cordial para todos ellos, pero no quiero que por saludar especialmente a algunos, por ejemplo, a mi compatriota marplatense, Juan, allí en Mar del Plata, un saludo cordial, que siempre es muy, muy fiel al programa. Los saludo a todos en particular, con el mismo cariño. Bueno, Carlos, veía que usted, antes de salir al aire, lo observaba usted tomando atenta nota de algo, viendo algo en su computadora, en el monitor, y yo dije, algo está preparando, algo va a decir. En fin, no creo que esté haciendo la lista del mercado, el arroz, las papas, los frijoles. Yo dije, no, algo tiene que ser que está escribiendo que tiene que ver con el programa. Cuénteme. Bueno, sí, tú sabes que como es tu costumbre que siempre pues enlacemos con alguna pregunta que se haya quedado del día anterior. Entonces yo noté que en la lectura final del chat ayer quedaron varias preguntas, pero alcancé a tomar nota de 2 de ellas, ¿no? Una era, ¿qué pasó con los 3.000 que formaron la iglesia inicial en Pentecostés? Si eso no era acaso una mega iglesia. Sí, señor, muy buena pregunta, ¿no? Se convirtieron 3.000. Sí, exacto, 3.000. No solamente 3.000, sino después 5.000. Ay, sí. También en el capítulo 2, 3.000, y en el capítulo 4, 5.000 creyeron allí, ¿no? Con los testimonios de Pedro y Juan. O sea que eran unas cosechas que, bueno, que le llamamos en la Biblia la primera y la segunda cosecha. Sin embargo, tengo que aclarar que no se trata de la iglesia regular que se conformó durante el primer siglo y que operaba con bastante paz, que se le llaman todas las iglesias. Todas las iglesias tenían paz. Estas iglesias no eran de ninguna manera mega iglesias, sino que eran iglesias que estaban en las casas, iglesias pequeñas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? En Pentecostés no debemos olvidar que todos aquellos que oyeron no eran gentiles, sino judíos, diría yo, sin excepción. Si quieres lo podemos leer con algún detenimiento en Hechos capítulo 2. Porque es importante entender que tanto la nacionalidad tenía un propósito. Al judío primeramente le iba a ser enviado el evangelio. Siempre es al judío primeramente, después al no judío, o que se llama también al griego. Entonces, al judío, los que primeramente esperaban en Cristo, recordemos que para ese entonces los no judíos, o los gentiles, o llamados también los griegos, o los incircuncisos, estaban alejados de los pactos de Dios, de las promesas y del único Dios verdadero.
De manera que eso era un misterio que se iba a revelar, que se iba a mostrar y que lo iba a explicar en toda su extensión el apóstol Pablo, más que el apóstol Pedro. Aunque Pedro tenía las llaves del reino de los cielos y lo ejercitó en Pentecostés, después un poco más adelante y después con la casa de Cornelio, tanto a judíos como a gentiles, él abrió las llaves del reino de los, él abrió el reino de los cielos con las llaves de la predicación. A esto se refiere el Señor en Mateo 16, 19. Sin embargo, la conformación de la iglesia, la manifestación del funcionamiento sin ningún tipo de liturgia, esto es muy importante, y en las casas fue algo que Dios le mostró personalmente al apóstol Pablo cuando lo llevó al tercer cielo. Entonces aquí en el capítulo 2, no sé si quieres leer, por favor, sí. Donizetti. ¿Qué versículo sería? Serían vamos a ver, Desde el 37 en adelante habla de los primeros convertidos. sí, pero esto es en realidad desde el versículo 5. Ok, entonces comienzo allí. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió, y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, y también Panfilia, Egipto, y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían, están llenos de licor. Pero fíjese también, Carlos, que están hablando idiomas que se pueden, es decir, si hubiese una grabadora allí en el aposento alto, habían podido con el micrófono acercarle a cada uno de los que estaban hablando, porque hay algunos que estaban hablando árabe, el otros estaban hablando latín, porque eran de los romanos, había otro hablando en griego, había otro hablando en diferentes idiomas, de los partos, de los medos, de los ilamitas, es decir, un idioma gramaticalmente entendible, no era una jeringonza, no eran palabras sueltas que se le venían a la psiquis, sándala, no, estaban hablando un lenguaje coherente, que tiene una sintaxis y que tiene contenido semántico. Podían ir a un diccionario y buscar qué estaba diciendo fulanito de tal, sutanito de tal, porque estaban hablando un lenguaje coherente, audible, entendible, y eran cosas maravillosas acerca de Dios. Exactamente, esa es la primera gran diferencia que tenemos que notar entre las lenguas angélicas y las lenguas humanas. Recordemos que la voluntad de Dios fue que la raza humana se separara, y el motivo de esa separación, de esa división, fueron las lenguas en Babel. Entonces Babel quiere decir confusión. Entonces, esta confusión fue producida por Dios para obligar a los pueblos a que cada uno tomara un rumbo diferente y poblaran la tierra, que por cierto en aquellos tiempos se había dividido. El planeta Tierra había logrado, yo no sé, por condiciones de climatológicas quizás o algo de eso, pues se separaron los continentes en los días de Peleg, que quiere decir división.
Entonces, a partir de allí se habían mantenido separados y de alguna forma simbólica, cuando empieza el Pentecostés, cuando la obra de Dios reconcilia al mundo consigo mismo, cuando Cristo empieza por medio de su obra a volver a unir todas las cosas, porque allí empieza un proceso de restauración. Lo primero que se ve es la unión dentro de esas lenguas. Entonces, esas lenguas que son idiomas, como tú muy bien lo has señalado y que está escrito aquí claramente, no tiene ninguna duda, no puede aplicarse a la iglesia. Podríamos decir que aquí estos hombres estaban de tránsito en Jerusalén. Ellos habían venido a Jerusalén para adorar, de manera tal de que cuando después se llevaron cada uno el bautismo, mediante el bautismo del Espíritu Santo, bautícese cada uno de vosotros creyendo, ese es el verdadero bautismo, no es el bautismo en agua, sino el bautismo real, no el ritual. Entonces regresaron cada uno a su tierra, y allí pudiéramos decir que entonces si eran 3,000 o lo que fueran, formaron cada uno una iglesia allí. Entonces en todo caso serían 3,000 iglesias que se formaron, pero no una sola iglesia de 3,000 miembros, porque eso está en contra de de la historia y de lo que leemos aquí. Aparte de esto, nosotros vemos que inmediatamente en las experiencias del libro de los Hechos, que suceden, los hechos del Espíritu Santo, pues encontramos cómo se producían las reuniones en las casas. Por ejemplo, empezando en Hechos 2:2, que dice, Hechos 2:2 dice... Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Exacto. Lo que yo quiero decir que hasta los tiempos de Constantino, del emperador Constantino, en el siglo IV después de Cristo, 300 años después, que no son 2 días, fue cuando este emperador empezó a utilizar la idea del templo. Pero en realidad los templos eran paganos todos. O sea que la idea de que una iglesia se congregara en un edificio específico para eso era algo extraño, era algo no aceptado por los santos de la iglesia, era una cuestión mal vista, ¿me comprendes? Entonces, no existe, el concepto de templo es una cuestión religiosa que tiene su inicio a partir del siglo IV después de Cristo, en el 330 y pico, cuando empieza pues esta anexión entre el obispo de Roma y el emperador romano, y se constituye el papado, que era porque el poder político que estaba en Roma quería ser superior desde el punto de vista religioso al que se impartía desde Jerusalén. De allí que en el siglo V ya Jerónimo corrigió o alteró el orden de las epístolas del Nuevo Pacto para que ya no se llamara más Nuevo Pacto sino Nuevo Testamento, y que la epístola a los romanos, que era la 6ª epístola del apóstol Pablo, no la primera, pasara a tomar el lugar de la epístola de Jacobo, que era la primera porque estaba dirigida a los judíos y Jacobo era obispo de la iglesia de Jerusalén. Entonces era una cuestión de luchas por obtener la primacía, y toda esta costumbre nos es legada a nosotros a través de 1500 años, y lamentablemente la Reforma no logró